antes que nada, y voy a arrancar yo y después voy a ir a Lucas. Como comentaba Marcelo, nosotros vamos a ver lo que sería... Ahí, se me trabó ahí. Estoy viendo todo. ¿Dónde? ¿En qué diapositiva? Ahí está. Dividimos el espacio en tres grandes temas: radiación solar, machine learning y data mining. Para lo que es radiación solar, inicialmente vamos a comentarles radiación solar. Si quieres andar a la siguiente. ¿Qué es la radiación solar? En realidad, analizamos la radiación solar como un conjunto de radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Esta energía es el motor que determina la dinámica de los atmosféricos y el clima. Por eso su campo de estudio es sumamente importante. Lucas, ¿querés sumar algo acá? Sumo simplemente que, bueno, los algoritmos que nosotros utilizamos están y analizan lo que sería la radiación global, ¿sí? Que ingresa a la atmósfera. La radiación global está compuesta por lo que sería la radiación difusa, y que simplemente es la radiación directa. Se considera aquel fotón que llega limpio, ¿sí? Sin interacciones con la atmósfera, interacciones con nubes que están presentes en la atmósfera. Y la radiación difusa es aquella radiación que al chocarse o al encontrarse con o de polvo tiene un efecto de refracción y reflexión, por lo tanto pierden un poco de energía en ese interacción. La radiación se considera media difusa. Nosotros lo que hacemos es comparar, se suman estos valores y en base a eso nosotros estamos trabajando. Buenísimo. Si quieres pasar a la siguiente. Uno de las cuestiones nos pusimos a analizar, o cuál fue nuestra motivación para estudiar sobre este rubro o sobre este tema, fue el desperdicio que hay en relación a lo que son los teravatios anuales, que según un estudio se pueden obtener de la energía solar aquellos 200.000 teravatios, y lo que realmente se utiliza o se aprovecha es un 0,5 de ese teravatio. Esa unidad de potencia, 1 millón de vatios, es decir, 10 a la 12 vatios. En la siguiente diapositiva, si bien es una tendencia que va en crecimiento, falta mucho por explotar, otro campo por aprender. Lo que se puede ver es que en el 2019 hubo una tendencia en crecimiento bastante amplia, y en este caso 48%. Pero de todas maneras sigue predominando el consumo de energía que predominan aquellas no renovables, es decir, de combustión fósil. Si quieres irme a la siguiente. Ahí está. Como aplicaciones y lo que involucra el campo de estudio, estos son algunos. En realidad, si es necesario identificarlo con imágenes, hay un montonazo de rubros y a su vez de herramientas para poder. Nosotros identificamos como por ahí más importantes lo que sería la energía solar, o en ese caso un termotanque eléctrico, la producción agrícola, se está aplicando también en lo que sería la ganadería y la arquitectura solar pasiva. Ahora vamos a conversar un poco del concepto en sí de lo que es inteligencia artificial. Podemos interpretar a la inteligencia artificial como aquella capacidad que tienen las computadoras para poder mostrar un comportamiento. La inteligencia artificial desarrolla una capacidad de aprendizaje. Este fue el origen de lo que sería el machine learning. Una máquina imita funciones cognitivas, y para poner un ejemplo que sea claro, por ejemplo, la inteligencia artificial es la capacidad de jugar al ajedrez, o de tener o considerar un conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos para comprender un comportamiento inteligente. En cambio, lo que sería machine learning, a ver en un ratito, es esa técnica para entrenar o para entender ese aprendizaje de poder jugar al ajedrez. Al ejemplo, entender lo que dice un libro, el contenido que tiene un libro.
También se aplica inteligencia artificial cuando una máquina tiene esas funciones cognitivas. Por ejemplo, identificar un rostro, caminar, distinguir un perro, aplicar sensores. Acá tenemos algunos ejemplos. El primero es, bueno, de robótica, identificando un obstáculo. Después hay de conducción o lo que sería la automatización para la toma de decisiones, y después otro de reconocimiento facial. Como les comentaba hoy, son algunos de todos los que se pueden aplicar porque el campo es sumamente amplio. Sí, y eso, agregarle que este estudio que está abajo, ¿sí? es uno de, salió hace un par de años, pero básicamente lo que logró hacer la inteligencia artificial en este caso es agarrar una cara, ¿sí? un modelo de cara, y poderle transformarlas en caras de otras personas, combinándolas y creando nuevas caras que jamás existieron, ¿bien? Con un que para el ojo humano es significativamente importante, ¿bien? Es decir, nosotros no podemos, si nos presentan esta imagen, no podemos saber si esa persona de verdad existió o no, si es producto de una inteligencia o si en realidad es una imagen que fue tomada de una persona viva, real, ¿bien? Ese es uno de los... Y hay muchos más avances en otros campos. Continúa, Julis. Bueno, en cuanto a lo que es Machine Learning o lo que sería aprendizaje automático, realmente se dio origen a lo que es Machine Learning en la década del 80, y debido a la complejidad, ya sea de información y de circuitos transaccionales que se necesitaban, no fue explotado en ese momento. Con el crecimiento de la capacidad de procesamiento, ahora estamos teniendo como un auge en lo que es Machine Learning, pero no es algo nuevo, sino que se dio origen en la década de los 80. Es un subcampo de la inteligencia artificial mediante un conjunto de técnicas y algoritmos matemáticos. Los modelos de Machine Learning dotan a los sistemas con esta capacidad de aprendizaje, o en su efecto también para concluir. También se controlan comportamientos dinámicos de distintos sistemas reales. Sí, por favor. En cuanto, si bien tenemos varias ramas de lo Machine Learning, se distinguen dos muy grandes o muy marcadas. Una es el aprendizaje supervisado y la otra es el aprendizaje no supervisado. Entonces, en este trabajo hacemos foco en el aprendizaje supervisado y en algunas diferencias que existen o modelos que existen dentro del aprendizaje supervisado. Estos modelos, tal como lo dice la palabra, son entrenados a partir de un conjunto de datos donde la respuesta correcta es conocida. Es decir, con un dataset donde se sepa, por ejemplo, si ese dataset tiene animales y una columna con un tagueo o con una tarjeta que identifica qué tipo de animal es. Esa es la diferencia notoria que tenemos entre un aprendizaje supervisado respecto de uno no supervisado. Como lo dije hace un ratito, la respuesta correcta es conocida. Incluso en la diapositiva que viene tenemos un ejemplo práctico como para que se pueda comprender. Nuestra entrada en este caso es un 8, tenemos una serie de procesamiento que vamos a ver algunos más adelante, con lo que sería una caja negra que nos genera una salida 6, que en este caso es conocida. Tomémosla como que es una serie numérica bastante... tenemos una iteración siguiente, que en este caso es un 7, ingresa un 7 y sale un 5 después de haber sido procesado. Lo mismo en esta tercera iteración, ingresa un 6 y sale un 4. Con un modelo supervisado y ya conociendo 3 salidas a partir de 3 entradas, el sistema ya interpreta cuál va a ser la salida en este caso que sería, ingresó un 5 y si querés en la iteración siguiente, vemos cuál es el resultado. Pero acá ya aprende el sistema y ya conoce cuál va a ser la salida. Predice a partir de una solución. Efectivamente, acá quisiera interactuar, a ver, el aprendizaje supervisado
si bien es una técnica, digamos, computacional, también está basado en cómo aprendemos e identificamos patrones de los seres humanos, ¿sí? A base de ejemplos. Entonces, nada, si alguien quiere abrir el micrófono y completar la serie, ¿sí? Adivinar qué número es este, es bienvenido, ¿sí? Hacemos un poco de interacción y no es tan aburrida la charla. ¿Alguno se anima a decirme, base a estos resultados, cuál es el número que sale? O que se animen por chat. O que se animen por chat. 3, creo. 3. ¿Sí? Si es cuestión de 3, creo. Muy bien, Daniel. Este ejemplo es para demostrar que el Machine Learning, los aprendizajes que utilizamos en Machine Learning están en la experiencia humana, ¿sí? En la experiencia de cómo el ser humano va aprendiendo y, bueno, en base a eso hacemos los cálculos matemáticos, ¿no? Pero bueno, era un ejemplo práctico. ¿Bien? Sigue, Julis. Bueno, dentro del aprendizaje supervisado nosotros distinguimos dos modelos notorios y con cada cual con sus propios beneficios. En cuanto al modelo, tenemos el modelo de regresión y el modelo de clasificación. El modelo de regresión es aquel modelo matemático que busca determinar la relación entre una variable dependiente respecto de una o más variables independientes. Este modelo es resultado de un valor numérico dentro de un conjunto infinito posibles de resultados. En cambio, el modelo de clasificación, que es el modelo que está abajo, es el resultado de una clase o de una categoría entre un número finito de clases. Y de acuerdo a cada problema específico, puede, por ejemplo, distinguir entre sí, no, mal, bien, tiene distintas caras. En nuestro caso, el modelo es de regresión. Bueno, no sé si se vio la anterior, que hacíamos mención a lo que eran las redes neuronales. Las redes neuronales, comportamiento similar al comportamiento... bien, no la había visto, disculpa. Al comportamiento similar al comportamiento humano. Cuentan con neuronas y conexiones neuronales. Si quieres andar a la siguiente. Las neuronas tienen una función de entrada, una función o un set de datos de entrada y eso va a generar una salida. Lo que está en el medio, se determina función de activación, puede ser una capa negra, puede ser un montón de datos, puede ser un montón de herramientas de procesamiento, solo una. Eso es variado en base a la red neuronal que se utilice. Este tipo de arquitectura permite crear distintos modelos de predicción que poseen la capacidad de generalizar y aprender patrones de entrada. Y esa salida, que está marcado como, bueno, ese output puede ser entrada de otra red neuronal. Bien. ¿Querés sumar algo acá, Lucas? No, sí, simplemente decir en esta, que para que sea un poquito, ¿sí? Tenemos una serie de valores de entrada, ¿sí? Que se procesan, ¿sí? Se hacen cuentas matemáticas, ¿sí? Hace una función, ahí se llama función de activación, pero se hace un desfasaje en los valores, ¿sí? De estos cálculos lineales, porque estos son cálculos, digamos, lineales. Vamos a ver, no quiero aburrirlos, pero en base a esa transformación tenemos una salida, ¿bien? Ese es el trabajo de una neurona, ¿sí? Una sola neurona neuronal, que ahora vamos a ver quizás un poco más de la arquitectura, ¿bien? Pero esto es el funcionamiento que hace una sola neurona, ¿bien? Esa función de activación puede ser, por ejemplo, una función polinómica, una derivada primera, una derivada segunda, puede ser compleja, puede ser sencilla. Lo que es la función de activación, como le comentábamos hace un ratito, un nodo define un nodo define la salida de un nodo dada una entrada determinada. Y eso se encarga de devolver un valor de entrada. Si querés ir a la siguiente.
Bueno, esta pensada simplemente para comentar es cuando nos definimos a lo que es redes neuronales, lo podemos ver como esta forma, ¿sí? Donde tenemos una red en donde tenemos cada capas y neuronas, ¿sí? Cada puntito, ¿bien? Entonces, cuando definimos una red neuronal es esto, es el entrelazamiento entre neuronas, ¿bien? Que van propagando, ahora voy a explicar un poquito más su lista, pero esto es para que entiendan, digamos, que es un conjunto de neuronas, ¿bien? Se lo considera una red neuronal. Tenemos como dos circuitos, lo que sería forward propagation y el siguiente que sería back propagation. Forward propagation, en este caso lo tenemos como, o sea, como sería, es la propagación hacia adelante, nos estamos moviendo solamente en una dirección, desde la entrada a la salida. Y en el back propagation se analiza el error de la salida y se propaga hacia atrás, de manera tal de disminuir el margen de error o el número de error hacia las capas anteriores. Bien. Bueno, ahora sí, avanzo yo. Más. Bueno, y se preguntarán cómo es que con esta red, con este conjunto, ¿sí? de neuronas, aprende nuestro modelo, ¿sí? Cómo es que aprende a clasificar, a hacer regresión lineales, etcétera, ¿sí? A predecir. Bueno, hay una, no sé, que viene con el backpropagation, que es esto, como explicó Julissa, que es trasladar el error hacia atrás, que se llama el descenso del gradiente, ¿sí? Intuitivo, ¿sí? Para no explicar algoritmos matemáticos, podemos analizarlo como que tenemos nuestro conjunto de error, ¿sí? que puede significar estas montañas, ¿bien? Ya que estamos hablando de matrices hiperplanos, ¿bien? Eso no lo mencionamos. Imagínense como que tenemos un valle de errores, muchas montañas, y nosotros queremos encontrar cuál es el lugar más llano, ¿no? Es decir, cuál es la menor altura, ¿bien? Del error, de este valle de montañas. Entonces, imagínense ustedes caer en algún punto de este valle y empezar y querer buscar cuál es la menor altura posible, ¿bien? Pero esto lo tienen que hacer con los ojos, ¿sí? Lo que hacen las redes neuronales es trabajar de esa manera. Caen en un lugar, en un espacio multidimensional y buscan la altura mínima sería el mínimo error posible, ¿bien? Trasladándolo a este ejemplo, es el mínima o el lugar más llano de toda esta llanura, de este paisaje, ¿bien? Entonces, la premisa es que estamos con los ojos vendados, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer para correr o caminar hacia donde el valle decrece? Como hacen las redes neuronales es miden la inclinación que hay, imagínense apoyando sus pies, miden la inclinación hacia dónde crece, digamos, montaña, es decir, hacia dónde está el pico, y caminan en dirección contraria, ¿sí? Caminan una cantidad de pasos y vuelven a medir, ¿no? Entonces, iterativamente las redes neuronales hacen eso, se posicionan en un lugar, van midiendo, ¿sí? Para dónde crece su función de error y caminan en dirección contraria, ¿sí? Hasta, obviamente, llegar hasta un mínimo local o un mínimo global, ¿sí? Pero bueno, a este optimizador, que es el descenso del gradiente, que es la técnica, como expliqué, que utilizamos nosotros por lo menos para entrenar nuestro modelo, para que nuestra red neuronal aprenda, se le fueron agregando con el correr de los tiempos algunas técnicas extra para poder mejorar esa performance, para poder mejorar esa búsqueda de encontrar el mínimo error, ¿bien? Y una de las técnicas es el momentum, ¿bien? Que se le agrega como un tipo de inercia a la ecuación como para continuar el impulso, ¿sí? Y después tenemos el Adaptive Moment Estimation, que es una combinación también que se le agrega, es un optimizador más, ¿no? Que se le agrega también al descendiente como para mejorar su performance, ¿bien?
obviamente que se le traduce a Adam, ¿sí? Se le dice el optimizador Adam para los amigos, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, ya que hablamos con Yulisa que son todos algoritmos matemáticos y no vimos nada de matemática, para aquellos que les guste un poco la matemática vamos a mostrar las cuentas que se realizan computacionalmente, ¿sí? Son todas estas que se realizan para calcular cada estimación. ¿Bien? El descenso del gradiente, el momento y el A. ¿Sí? Cada uno tiene su complejidad. Es bastante matemática, no los quiero asustar. ¿Bien? Pero bueno, hasta acá explicamos, medianamente dimos una introducción con Yulisa a lo que son las redes neuronales, a la inteligencia artificial. Ahora vamos a explicar qué es lo que hicimos con toda esta información, qué es lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Como presentó Yulisa, nosotros trabajamos en lo que es la radiación solar, es la estimación de esa radiación solar, de ese valor. ¿Bien? Entonces, tuvimos que, en principio, recolectar datos. ¿Bien? Tuvimos que recolectar datos de temperatura, datos climatológicos. ¿Bien? El problema es que hay muy pocos datos o hay muy pocas estaciones meteorológicas en el país que dispongan de esta información, ¿sí? O los que tienen, por tener ese sensor de radiación, no disponen del dataseo, no disponen de los datos públicamente para que lo podamos utilizar, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos lo que se conoce como la red SIGA, ¿sí? Que posee alrededor de 500 estaciones meteorológicas en el país, pero en Buenos Aires solamente 2 de estas 500 estaciones meteorológicas poseen datos de radiación solar. Bueno, entonces se nos complicó un poco más la búsqueda, ¿no? Y terminamos para este trabajo que estuvimos desarrollando, con 3 meteorológicas. Una ubicada en Hurlingham y otra en Lavallol, que nos prestó o nos pudimos descargar los datos del SIGA, y otra de Florencia Varela, que está ubicada en la universidad. ¿Sí? En la universidad hay una estación meteorológica que posee, por suerte, el sensor de radiación, que lo podemos utilizar. Para este trabajo se utilizaron 965 datos climatológicos en el periodo entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2019 y contábamos con un dato de radiación por día, ¿sí? Es decir, de la radiación global, utilizábamos la media, ¿sí? de radiación por día, ¿sí? Obviamente que eso agrega mucho error a nuestras predicciones, pero bueno, es con lo que trabajamos para este trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar el tratamiento de datos que hicimos, ¿sí? Elegimos estas variables para entrenar nuestro modelo, ¿sí? Además, temperatura, humedad, precipitación, presión, velocidad del viento y obviamente la radiación, que es la que nosotros queríamos estimar, ¿sí? Con aprendizaje supervisado, nosotros insertábamos la ubicación y la fecha también. Estos valores, ¿sí? Eran nuestro input de la red, ¿bien? Y nosotros predecir o tener como output la radiación solar, ¿bien? Eso es, así es como se trabaja, ¿sí? Nada, acá un poco de distribución de cómo están los datos que trabajamos. Esto es un poco de data science, ¿sí? Bueno, la distribución de los datos, ¿sí? Fíjense, tenemos datos para mencionar, de datos de temperatura, tenemos días más entre 20 grados y 25, ¿sí? Más que aquellos días que superan los 30, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro dataset, por el periodo que estábamos tomando, tenemos menos meses de verano, ¿sí? Por lo tanto, menos meses con temperatura alta, ¿sí? Bueno, la radiación lo mismo, tenemos mucha más radiación pequeña, ¿sí? Además que la radiación decrece cuando hay lluvias o cuando el día está muy nublado. Además que tenemos todo el invierno y el otoño, bueno, tenemos picos de alta radiación, ¿sí? Porque tenemos solamente los meses de enero y febrero con alta radiación. Bueno, este es un mapita como para analizar un poquito más de nuestras variables, ¿sí?
es el mapa de colinealidad que tienen nuestras variables. Podemos observar que la radiación solar que está en este apartado tiene una fuerte correlinealidad, con lo que son las temperaturas, ¿sí? La temperatura mínima y máxima, y con lo que es la velocidad del viento, ¿sí? Es decir, que estos corresponden linealmente o colinealmente la relación con la temperatura y con la velocidad. No tanto así con lo que sería la presión y la precipitación, ¿bien? Pero sí, fíjense, también podemos ver que la precipitación, que es la lluvia, ¿sí? Tiene una fuerte colinealidad con la humedad, ¿bien? Es decir, a mayor humedad es posible que esté lloviendo. Eso es lo que podemos ver en nuestros datos de entrenamiento, ¿sí? Y bueno, podemos ver acá que esto es temperatura, ¿sí? Esta es la distribución de nuestros datos, la distribución de nuestro dataset, ¿bien? La temperatura máxima versus la radiación solar, ¿sí? Podemos ver esta difusión de puntos, que podemos traducir en este mapa de profundidad, que contamos con más datos, es decir, a mayor oscuridad, mayor puntos superpuestos, significa. Tenemos una mayor profundidad en la temperatura de 20 a 25, como habíamos visto en el histograma hace poco, que se corresponden con una baja radiación solar, ¿sí? Alrededor de 100, 150. Eso quiere decir, de vuelta, que con nuestros datos tomamos muchos inviernos, entonces donde la radiación es menor que los meses de verano, ¿bien? Bueno, y el entorno que hicimos nosotros, en busca del mejor modelo, en busca de un modelo capaz de predecir de la mejor manera la radiación solar, nosotros lo que propusimos fue utilizar fuerza bruta, es decir, ir intercambiando hiperparámetros y midiendo a ver cuál es su performance, cuál es su capacidad de poder predecir, ¿bien? Entonces lo que fuimos variando, como dije, los hiperparámetros, entre los optimizadores que les presenté antes, entre una tasa de aprendizaje, ¿sí? Esto es no lo mencioné, pero la tasa de aprendizaje es la velocidad con la que yo me muevo, fíjense de vuelta en la montaña, la velocidad con que yo corro, ¿sí? Y vuelvo a medir, ¿bien? Si corro muy rápido, puede ser que oscile mucho, y si corro muy lento, sé que tarde mucho en llegar al lugar, ¿bien? Para que tengan eso como medianamente intuitivo, ¿sí? Bueno, acción que, como dijo Julissa, esta es la función de activación de las neuronas. Utilizamos sigmoide o tangente hiperbólica, que son dos curvas, ¿bien? Y variamos la cantidad de neuronas en la red entre 12 a 56. Es decir, traduciendo esto a cristiano, sería que agarramos un modelo con un optimizador en este caso, el descenso del gradiente, el común, el de toda la vida. Le pusimos de este estilo, le pusimos una sigmoide, una activación sigmoide, y le dijimos que iba a tener 12 neuronas. Iteramos, medíamos el error y veíamos cuánta performante nos daba ese modelo. Y así con cada uno de estos parámetros, ¿bien? Entonces, ¿qué obtuvimos? 756 modelos, ¿sí? Entrenamos 756 modelos, 756 redes neuronales, cada una con su performance, ¿bien? Lo que equivale a 756.000 iteraciones. En este caso, iteraciones significa que a las redes les mostrábamos los datos 1000 veces y las entrenábamos por 1000 épocas o iteraciones. 1000 veces le mostrábamos los datos y ajustábamos sus pesos, ¿sí? Para poder obtener una mejor performance, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, el resultado, un poco de análisis, esto lo hicimos con cada uno de los modelos, ¿sí? Pero no, para no aburrirlos más, simplemente voy a mostrar uno. Esta gráfica muestra a nivel este modelo, que es el Adam, ¿sí? Con sigmoide, y podemos ver cómo varía la tasa de aprendizaje, el valor de aprendizaje va variando en los numeritos que mencioné, y cómo va, es función de error versus neuronas, ¿sí? Cantidad de neuronas. Nosotros arrancamos en 12 y era hasta 56. Y podemos ver cómo oscila el rendimiento de este modelo, ¿bien? Obteniendo quizás un mínimo en un mejor modelo para este punto, por ejemplo acá,
¿sí? Con 30 neuronas y con un learning rate de 0.1. ¿Bien? Más o menos así se puede leer. Bien. Después de esto, después de analizar cada modelo, obtuvimos el mejor, ¿sí? Para nuestros datos, hubo uno que se destacó sobre, ¿sí? Y fue este que teníamos como optimizador el descenso del gradiente común, sin ningún optimizador extra, una función de activación de tangente hiperbólica, una tasa de aprendizaje de 0.001, ¿sí? Y con 44 neuronas en la capa. ¿Bien? Y bueno, esto nos da estos valores de error, que bueno, no tiene sentido que se los diga, pero bueno, ahora vamos a ver qué significa este valorcito que obtuvimos en esto, ¿sí? Esto es quizás un poquito más gráfico y más lindo de ver para el ser humano normal, que es, simplemente fíjense que la línea azul, la línea punteada azul, son los valores que teníamos en el dataset, es decir, son los valores que arrojó la estación meteorológica, ¿sí? Estos son los datos verdaderos que ocurrieron en la realidad según la estación meteorológica. Versus el rojo fue lo que nos arrojó nuestra red, ¿sí? Nosotros le pedimos a nuestra red que nos prediga cómo fue el comportamiento de septiembre de 2019 en la Universidad de la UNAC, ¿sí? Y nos arrojó esta curva, ¿sí? Se parece demasiado, hay muy pocos quizás errores, ¿sí? Pero bueno, es lo que obtuvimos, ¿sí? Bueno, nada más. Eso fue lo que hicimos durante este trabajo que encabezó Marcelo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Silencio. Silencio de muerte. ¿Te puedo preguntar? Sí. Bueno, felicitaciones por el hecho de mucho trabajo ahí atrás. Dos preguntas tengo. La primera es, ustedes, resultado de este último que mostraste, entrenaron con cosas de cuántos años o del mismo año que estás prediciendo. Del mismo año. Bueno, hablamos de enero a noviembre del año 2019. Obviamente que los datos de septiembre de la UNAC no a la red para que entrenara, sino que se los ocultamos. Y una vez que ya teníamos nuestro modelo, basado con las otras 3 estaciones, etcétera, le pedimos, bueno, ahora predecime cómo fue la radiación en la UNAC. Y bueno, este fue el resultado. O sea que la predicción, digamos, porque los datos de las otras estaciones son relativamente cercanos, ¿no? Bueno, cambian quizás la latitud y la longitud, y notábamos que había cierto desfase de valores en las estaciones, es decir, puede ser por diferentes sensores o el margen de error que tenían aquellos. Además que estamos trabajando con la media global, la media de todo el día, ¿sí? Puede ser que en Hurlingham haya quizás alguna que otra menos nube que en la UNAC, entonces la radiación cambia, ¿sí? Porque cada tenemos microclimas, entonces sí, había cierta diferencia entre las estaciones. Y la otra pregunta es, ¿qué usaron para...? ¿Ustedes hicieron sus propias redes o usaron alguna? ¿Qué era? No, este en particular, este trabajo lo utilizamos con TensorFlow, ¿sí? Usamos TensorFlow, definimos las redes y cambiamos los hiperparámetros. Usamos TensorFlow para desarrollar el trabajo, sí, sí. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda, Marcia, mi nombre. ¿Qué tal? En donde dice acá cuando muestras los esperados y las predicciones, esos 2 picos muy grandes que se notan, que es la diferenciación entre lo que ustedes hicieron y lo esperado y la predicción. ¿Saben de qué es ese margen de error?
en ciencia cierta no sé bien por qué dio este valor, ¿sí? Es decir, nosotros y le dimos a ese modelo ya entrenado este conjunto de datos y arrojó que para este día la radiación tendría que estar acá para el modelo. Pero bueno, está dentro del error que tenía el modelo, ¿sí? O sea, yo estaba en la filmina anterior que había marcado en ese cuadrito, a ver, de los errores, ahí lo tenían estipulado como un mínimo, un desvío. Sí, siempre hay un desvío, sí, siempre hay. Okay. Siempre la generalización es difícil cuando estamos trabajando con datos que son anuales y es un dato por día. Es muy difícil, encima la media de ese día, es muy difícil poder atinarles, ¿sí? Incluso fíjate que los más cercanos también tienen, no es que le pegamos justo en el clavo, sino que un poco, sí. ¿Y por qué eligieron, otra duda más, esa cantidad de meses y esos meses en particular? Porque la radiación en esos meses, como dijeron anteriormente, es menor, porque son meses de otoño e invierno. Sí, básicamente porque eran los que pudimos obtener. Es muy difícil conseguir los datos de radiación y nosotros queríamos acercarnos quizás a los más datos anualmente posible que teníamos, y las estaciones de Hurlingham y Lavalle desde enero de 2019 en adelante. Entonces, bueno. Es como que era la información que estaba disponible era para analizar. Lo que teníamos a mano para poder realizar el trabajo, ¿sí? Por eso se llegó hasta noviembre, porque en diciembre ya del 2019 fue cuando se terminó este trabajo, ¿sí? Quizás faltaría, muchas gracias. Muy bueno. Quizás faltaría mencionar lo que son los trabajos futuros y más que nada el trabajo actual. El tema de cambiar la radiación solar diaria. Bueno, sí. Sí. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando ya no con radiación global diaria, es decir, esa media, sino que estamos trabajando con la ocasión solar por hora, es decir, cada media hora, cada 10 minutos, cada una hora. Entonces, nos hace poder predecir a lo largo del día la radiación que puede llegar a haber durante ese día. Con eso estamos trabajando ahora, porque notamos trabajo que era muy incierto con estos valores así de radiación media. No nos daban tanta info como la que nosotros esperábamos para nuestros trabajos. Sí. Y bueno, y también otra cosa que vamos a implementar es el análisis, ¿bien? Que es decir, poder ver la cantidad de nubes que hay en el cielo, ¿sí? Que pueden la radiación o aumentar la radiación indirecta, ¿sí? La idea es utilizar computer vision, análisis de imágenes para verificar si hay nubes en el cielo que están tapando nuestro sensor o el panel solar, lo que necesitamos que consuma la radiación. Una cosa, yo tengo una estación meteorológica, pero que no mide radiación. ¿Escucho más bien? Yo sí, pero hay como eco. Bueno, les cuento, la instalé y no mide lamentablemente radiación, pero si necesitan información de viento, temperatura, humedad, presión, lo que se os puedo hacer llegar. Yo estoy viviendo en Escobar.